días a todos, mi nombre es Milagro Martínez, formo parte del Departamento de Marketing y Comunicación de Aitana y os doy la bienvenida un jueves más a un nuevo seminario online de Aitana. El tercero ya que vamos a realizar en este mes de abril. Como siempre, vamos a dar un poquito de tiempo, pues porque son muchas las personas que se han inscrito a este seminario y vamos a aprovechar para repasar muy rápidamente, como siempre hacemos, los próximos seminarios que tenemos previstos para este mes. Os voy a dejar los enlaces en el chat por si alguno de ellos os resulta interesante, pues que os sea mucho más fácil inscribiros. Vale, ahí los tenéis, también los podéis ver en pantalla. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, la semana que viene, el martes 17 de abril, nuestros compañeros Pedro Martínez y Miguel Ángel Blanco del departamento de SAGE, pues nos explicarán las funcionalidades específicas de SAGE X3, que actualmente ha cambiado el nombre y se llama SAGE Enterprise Management. Decía las funcionalidades específicas para las empresas dedicadas a la producción. Así que nada, si sois una empresa de producción y estáis interesados en un nuevo RP, pues os recomendamos que asistáis a este webinario. Por otra parte, el jueves de esa misma semana, es decir, el jueves 19 de abril, nos adentraremos en el mundo de la virtualización y de cómo mejorar las infraestructuras informáticas. En esta ocasión, el ponente será nuestro compañero Víctor Camacho. Y la semana siguiente, más concretamente el 24 de abril, tendremos un interesante seminario sobre las soluciones de movilidad que ofrecemos en Aitana y que son soluciones pensadas para completar la funcionalidad del ERP Microsoft Dynamics NAV. El encargado de este webinar será Carlos Andreu, que es gerente de nuestro departamento de I+D. Bueno, en nuestra web también podéis ver el resto de webinarios que tenemos programados para los próximos meses y también os he dejado el enlace correspondiente en el chat de la plataforma, ¿de acuerdo? Así que nada, si estáis interesados en estos o los que ya tenemos programados, nada, inscribiros y nos veremos en los siguientes webinarios. Bien, dicho todo esto, vamos a ponernos al día con la nueva normativa del GDPR o lo que es lo mismo con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos que entrará en vigor el 25 de mayo, es decir, en poco más de un mes. Son muchas las empresas que todavía no se han adaptado a esta normativa y en Aitana queremos ayudarles a llevarlo a cabo con las soluciones que, por ejemplo, se nos ofrecen desde Microsoft. Para ello, en el día de hoy, contamos con la experiencia de Amparo Valés, que es Account Manager de Aitana. Por mi parte, poco más. Simplemente, animaros a que nos mandéis vuestras sugerencias de webinarios, es decir, si os interesa alguna solución específica o algún tema en particular relacionado con RPs o con CRMs, estamos a vuestra disposición, tanto en nuestro correo electrónico, que es mkt@aitana.es, o a través del número de teléfono 902 500 358. Evidentemente, también os animamos a que lancéis vuestras preguntas a Amparo a través de los medios que os acabamos de contar o bien a través de esta plataforma, ¿vale? Del chat de esta plataforma podéis escribirnos vuestras dudas o vuestras preguntas y al final de la presentación de Amparo, las responderemos con mucho gusto. Y nada, por mi parte, muchas gracias de nuevo a todos por asistir y cuando quieras, Amparo, puedes comenzar con el webinar de hoy. Buenos días a todos. Muchas gracias, Mila, por la presentación. Hoy estaremos hablando una vez más de la nueva normativa de Reglamento General de Protección de Datos, mejor conocida como GDPR. ¿Vale? Pero antes de entrar en materia, os voy a hacer una breve presentación de Aitana para aquellos asistentes que aún no nos conocen. Ok, Aitana es una empresa española constituida hace más de 30 años. Tenemos delegaciones en Valencia, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Palencia y seguro que me dejo alguna por ahí colgando. Pero bueno, somos una empresa de consultoría y estamos especializados en la implantación de soluciones empresariales de gestión para pymes y grandes empresas.
Estamos siempre en la búsqueda de soluciones y tecnologías innovadoras para ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de crecer tecnológicamente y sacar fruto a su negocio, con soluciones más modernas, competitivas, que le puedan aportar ventajas competitivas, valga la redundancia, frente a sus competidores. Y bueno, nuestro objetivo principal es facilitar la gestión del negocio a nuestros clientes. Para esto contamos con un equipo de consultores formados, expertos, con muchos años de experiencia en consultoría. Y como empresa nos comprometemos a dar tanto servicio de implantación como soporte postventa o posimplantación para la resolución de incidencias a través de una plataforma de helpdesk, ¿vale? Todo esto lo hacemos desde la implantación de las soluciones, tanto de gestión empresarial como de gestión con clientes y soporte postventas, e infraestructuras tanto tradicionales como en cloud. De igual forma, en Aitana siempre buscamos ayudar a nuestros clientes a adaptarse a las nuevas normativas y aprovechar las nuevas tecnologías existentes en el mercado para cumplir tanto con las necesidades de los procesos empresariales como con los requisitos legales, ¿vale? Y hoy específicamente hablaremos de los requisitos legales en cuanto a protección de datos. Bueno, muchos de vosotros recordaréis que hace algunos años, cuando entró en vigor la ley de la LOPD, que es la Ley de Protección de Datos, seguramente os suena, hace ya bastante. Pues bien, el GDPR es un paso más allá, ¿vale? Conserva características de la LOPD, pero hace énfasis en otros aspectos. Y en este webinar vamos a explicar en qué consiste esta nueva regulación europea, y os diremos cómo Aitana ha previsto ayudar a los clientes a adaptarse y a mejorar el cumplimiento de esta nueva normativa. Y por último, cómo con las soluciones de Microsoft podemos facilitar el cumplimiento de esta nueva normativa. Muy bien, el GDPR es una regulación bastante compleja, ¿vale? Que puede requerir cambios significativos en la forma en la que se adquieren, se usan y se administran los datos. Y se aplica absolutamente a todas las empresas que manejen datos personales de ciudadanos residentes en la Unión Europea, ¿vale? Es decir, a todas las empresas que presten sus servicios en la Unión Europea y a todas las empresas que, aunque no estén dentro de la Unión Europea, presten servicios a ciudadanos residentes de la Unión Europea, esto les va a afectar. No sé si me he explicado bien, pero bueno, por ahí va. Cuando hablamos de datos personales, no solo hablamos de aquellos datos más sensibles, como por ejemplo pueden ser informes médicos, etcétera, sino que estamos hablando de datos en general que van desde una dirección de correo electrónico hasta un número de móvil o un número de identidad de una persona en concreto. Es decir, que no solo abarca los datos más sensibles, como era el caso de la LOPD, sino datos que puedan parecer simples, pero que si apuntan en forma directa o indirecta a una persona en concreto, ya se deben proteger, ¿vale? Aquí debajo tenemos un resumen de esta nueva normativa que entró en vigor hace 2 años. Es un reglamento del Parlamento Europeo del 27 de abril del 2016. Es decir, que la ley entró en vigor el 25 de mayo del 2016, pero habían 2 años para adaptar a todas las empresas a cumplir la nueva normativa. Y bueno, ahora como ya estamos en la recta final y ya en escasos pocos días acaba ese periodo de gracia, es cuando nos surge la urgencia, por supuesto, porque esos 2 años de gracia ya finalizan el 25 de mayo de este año, del 2018. A ver, ahora, poned mucha atención, por favor, en esta línea en la que dice, en la que habla de las multas millonarias que pueden llegar hasta los 20 millones de euros por incumplimiento. Esto para mí es, y para todas las empresas, por supuesto, es lo más importante y lo que os va a obligar a mantener el cumplimiento de esta normativa. Entonces,
Para esto, a partir de ya, hacemos borrón y cuenta nueva y nos olvidamos del antiguo LOPD y empezamos a pensar y hacer cumplir la nueva normativa denominada GDPR, ¿vale? Y como bien lo dice en esta diapositiva, en Aitana queremos ayudar a las empresas a centrarse en el núcleo de su negocio mientras se prepara para el GDPR. Y lo primero que ofrecemos es una auditoría de seguridad y de grado de cumplimiento de la empresa con las nuevas normativas, con la nueva normativa, ¿vale? A esta auditoría o servicio que prestamos la hemos denominado GDPR Tester. Y consiste en una batería de preguntas en base a los pilares principales en los que se apoya la normativa, y en base a esas preguntas vamos a obtener unos resultados de cómo estamos en grado de cumplimiento para cada uno de los pilares en los que se apoya el GDPR. Y aportaremos luego una serie de recomendaciones para poder avanzar en ese grado de cumplimiento, ¿vale? El GDPR es una normativa en la que tenemos que ir mejorando en el grado de cumplimiento, adaptando la compañía, pero antes tenemos que identificar cuáles son los datos sensibles, cómo tenemos que proteger esos datos y qué herramientas y qué procedimientos tenemos que construir para cumplir con esta normativa. Muy bien. El Reglamento de Protección de Datos, el GDPR, nos impone una serie de reglas que son, en primer lugar, garantizar los derechos de privacidad de datos personales de cualquier persona. Estos pueden ser empleados, clientes, proveedores o cualquier tipo de relación con personas residentes de la Unión Europea. Obligatoriedad en la protección de los datos, es decir, que las empresas que manejan datos tienen la obligación de protegerlos. También tendrán la obligación de mantener informes, de cumplir con esa protección de datos y de informar a la Agencia de Protección de Datos cuando se haya cometido algún incumplimiento sobre la normativa o alguna vulneración de estos datos. Y además, las empresas podrían recibir, lo que os decía anteriormente, multas significativas por el incumplimiento de la norma. Entonces, los principales cambios que nos va a comportar el cumplir con el GDPR hacen referencia a la privacidad personal. Es decir, al hecho de que las personas tienen derecho a saber dónde están sus datos, poder corregirlos, poder borrarlos, poder solicitar que se les suministren o poner objeciones al uso parcial o total de esos datos, ¿vale? En segundo lugar, para poder controlar y notificar qué está pasando con estos datos, las organizaciones tienen que ser conscientes de qué datos están manejando. Deben tener una política de protección de estos datos, deben notificar a las autoridades cualquier tipo de filtración o acceso indeseado a esos datos, deben garantizar que se han obtenido las autorizaciones de las personas o entidades cuyos datos se están tratando, mantener un registro de todo lo que está ocurriendo con esos datos, si evolucionan, si cambian, si pasan a otros sistemas. Incluso puede darse el caso de que algunas empresas, según el volumen de datos que manejen, deben tener una persona dedicada exclusivamente a vigilar el cumplimiento y a poner en claro cuáles son los riesgos y procedimientos para evitarlo. ¿Vale? También van a tener la obligación de informar tanto a las entidades o personas de las que está manejando los datos, como a los organismos que se encargan de vigilar el cumplimiento de las normativas, definiendo qué están haciendo, definiendo directivas de conservación y eliminación de datos cuando así lo soliciten, y además, pues, garantizar que esa eliminación es total, que no queden rastros de esos datos cuando tengan una solicitud de eliminación. Y por último, van a tener que adaptar los sistemas, tanto los sistemas de información como la formación de esas personas que trabajan con esos datos para que actúen de manera que puedan cumplir la nueva normativa. Es decir, van a tener que formar a todas las personas que manejan datos en la empresa en qué pueden y qué no pueden hacer. ¿Ok? O sea,
qué pueden tocar, qué no pueden tocar, qué se puede hacer con cada uno de esos datos que nos ha suministrado una persona en concreto, etc. Y no va a ser suficiente con que le pongamos aplicaciones que registren el uso de esos datos, ¿vale? Esto va a obligar a las empresas a realizar auditorías y marcar directivas de trabajo, o incluso tener lo que decía antes, tener personas dedicadas parcial o totalmente si fuera necesario, ¿vale? Para que se encargue de hacer cumplir toda esta normativa. Ok, ¿qué pretende el GDPR? En primer lugar, tener un mayor control de dónde se almacena la información y cómo se usan. En la antigua LOPD, lo que se tenía que hacer era informar en qué fichero o en qué procesos estaban los datos, de qué nivel eran esos datos y garantizar que esos datos solo tenían acceso a las personas que estaban autorizadas, ¿vale? Pero con el GDPR, aparte de esto, van a tener que tener herramientas para gobernar esos datos, para saber dónde están, mantenerlos, poderlos modificar o borrar a petición de las personas o entidades propietarias de esos datos y tener un registro y unos informes de seguimiento de esa evolución de peticiones de datos. ¿Vale? Por lo tanto, van a tener que marcar una política de protección de datos, van a tener que dar acceso a todos los sujetos propietarios de esos datos para que puedan ejercer sus derechos de modificación y borrado, van a tener que garantizar que se avisará a las entidades correspondientes cuando se produzca algún tipo de acceso indeseado o de incumplimiento de la norma. Entonces, como podéis ver, ya no va a ser suficiente con llevar un registro de dónde están los datos que manejamos de terceros. ¿Y cómo podemos adaptar una compañía o cómo podemos empezar a entender cómo cumplir con el GDPR? Básicamente lo que debemos hacer, hacer como empresa es seguir estos 4 pasos, que son, primero, identificar qué datos tenemos en la empresa de personas, clientes, proveedores, empleados, y dónde tenemos almacenados dichos datos. Esta primera parte tiene mucho que ver con lo que era la antigua LOPD, ¿vale? Luego, gestionar esos datos y gobernarlos, es decir, definir políticas para el uso de esos datos, quiénes tienen acceso, en qué situaciones, si se pueden modificar o no, si se pueden copiar o no, si se pueden trasladar de unos sistemas a otros. Luego tenemos que proteger todos estos datos estableciendo controles de acceso, controles para detectar, prevenir y responder a cualquier tipo de vulnerabilidad y brechas de seguridad o acceso indeseado a los datos. Y por último, informar, manteniendo unos informes de cómo estamos protegiendo esos datos. ¿Qué está pasando con esos datos? ¿Quiénes son las personas que dejan de tener acceso o permisos? ¿O quiénes son nuevos en tener acceso o permisos a un grupo de datos determinado? Y por supuesto notificar cualquier cambio, cualquier tipo de incumplimiento o cualquier tipo de incidencia en un plazo muy breve. Ahora bien, hablemos de la propuesta de Aitana. ¿Cómo proponemos en Aitana detectar en qué grado de cumplimiento de GDPR está cada empresa? Y cuáles son las soluciones que proponemos y los pasos que las empresas pueden ir dando para mejorar ese grado de cumplimiento. El GDPR Tester es la solución que hemos desarrollado en Aitana para evaluar el grado de cumplimiento del GDPR de las empresas que son clientes nuestros y de todas las empresas que quieran adoptar el servicio. Con esto vamos a evaluar lo que os decía, el grado de cumplimiento del GDPR y hacer recomendaciones de mejora de ese grado de cumplimiento. Esto consiste en un cuestionario que haremos in situ, ¿vale? Y un informe que vamos a entregar luego con los resultados de ese cuestionario y con las recomendaciones que consideramos se adaptan a vuestras empresas y que os van a permitir, por supuesto, mejorar el grado de cumplimiento si no es muy alto o perfeccionarlo si ya es bastante elevado.
Entonces, esta evaluación va a permitir a las empresas una serie de oportunidades relacionadas con los 3 temas que estamos comentando hoy, que son personas, procesos, tecnología. Y bueno, el recorrido al cumplimiento del GDPR empieza básicamente con el conocimiento de las personas, de los procesos y de las tecnologías que usan datos en las empresas relacionados con el GDPR, ¿no? En primer lugar, las personas porque están implicadas en el uso de la información. Por ejemplo, una persona que toma datos de la empresa y los lleva fuera de ella y los comparte con personas ajenas. Esto es bastante difícil de controlarlo, así que es necesario concienciar a las personas de lo importante de la seguridad de la información. Tenemos que tener claro también los procesos que tenemos en la empresa que estén relacionados con el tratamiento de los datos. Se han de tener muy bien identificados, por supuesto. Y por último, la tecnología es básica. Y todas las empresas cuentan con tecnología para la realización de las tareas de procesamiento de datos. Muy bien. Entonces, el GDPR Tester se centra en estos pilares fundamentales que os comentaba. Es un cuestionario que va a permitir al nivel de personas que trabajan en la organización de los procesos con los que cuentan y la tecnología con la que trabaja cada empresa. Veremos el grado de cumplimiento de GDPR. Este cuestionario no tiene acceso a datos de ningún tipo, ¿vale? Ni personales ni de otro tipo. Es simplemente un cuestionario que se contesta con un sí o no y sobre el que haremos unas recomendaciones al final, pero que no trabajaremos con la información que posea, vamos, no. Y bueno, los objetivos de esta evaluación son 3. Primero, que la empresa comprenda los objetivos de cumplimiento del GDPR, que evalúe el nivel de cumplimiento actual de la empresa que hemos visto antes de descubrir, administrar, proteger e informar. Y por último, crear una lista de recomendaciones para avanzar en el cumplimiento del GDPR. Vale, voy a resaltar lo que no incluye nuestro servicio de GDPR Tester, ¿vale? No pondremos en marcha nuevas soluciones, no se desarrollarán pruebas de conceptos y no vamos a hacer recomendaciones de tecnología ajenas a Microsoft, ya que Microsoft nos da muchas herramientas para hacer esto. Y bueno, lo más importante es que Microsoft se ha encargado de poner en el mercado tecnología que permite a la empresa mejorar el cumplimiento del GDPR. Entonces, en eso se basan nuestras recomendaciones. Muy bien, con los resultados que vamos a obtener, la intención es que las empresas puedan conocer la madurez en la que están con el cumplimiento del GDPR, ¿vale? En función de la evaluación detallada que os presentaremos y cuáles deberían ser los siguientes pasos según nuestro punto de vista. ¿Ok? Siempre según nuestro punto de vista. Nosotros recomendaremos cómo podéis mejorar utilizando tecnologías de Microsoft. Ok, el GDPR consta de 2 partes. La primera es el cuestionario que haremos con el cliente de manera presencial, que os comentaba anteriormente. Esto tiene unas 160, aquí dice 150, pero son más, es unas 160, 162 preguntas, que es una especie de análisis in situ de los sistemas, de los datos, de las comunicaciones y de los equipos de las empresas, ¿vale? Y este cuestionario, aparte de hacerlo con una persona que conozca o maneje los datos de la empresa, debe hacerse con una persona que tenga un poco de disponibilidad para ello, porque tardaremos un par de horas o 3 aproximadamente en realizarlo, ¿vale? Lo podemos hacer con una persona del departamento de IT o algún responsable del área que controle bastante la información que se maneja en la empresa, donde está la información, las políticas de protección, etcétera. Y el cuestionario se estructura en los 4 ámbitos que venimos comentando, que son el de descubrir, administrar, proteger e informar de los datos. Y una vez pasado el cuestionario con toda esta información recopilada, haremos 2 cosas. Os daremos los resultados de la evaluación y haremos las recomendaciones.
En cuanto a los resultados, os presentaremos un informe donde os diremos en cada una de esas 4 áreas en qué nivel os encontráis como empresa, ¿vale? Para el cumplimiento del GDPR. El objetivo principal de este informe es tener un informe de resultados que le den a la empresa una foto de su situación. Nos vamos a apoyar en cuadros de mando de Business Intelligence, principalmente identificando si estamos empezando a poner en marcha políticas de cumplimiento de GDPR o si estamos ya progresando en las mejoras de política de esta normativa, o incluso optimizando para ser más finos en el cumplimiento de la norma. Lógicamente, el informe vendrá con unas recomendaciones de cómo mejorar cada uno de los 4 ejes del GDPR y recomendaciones de adoptar ciertas soluciones o ciertas aplicaciones que puedan mejorar el grado de cumplimiento de la normativa, ¿vale? Este listado de recomendaciones completo en ningún caso va a ser aplicable en su totalidad, ¿vale? Pero sí que los centraremos en las implantaciones de tecnología que consideraremos para cada una de las empresas, porque cada una de las empresas que analizaremos según su tamaño y la tecnología que utilicen ya tendrán un tipo de recomendación u otra que se adapte. Y bueno, para la realización de este servicio en Aitana ponemos a disposición de nuestros clientes un grupo de técnicos y consultores que les van a ayudar a desplegar las recomendaciones que elaboremos después de ese informe. Y estamos hablando de un informe sencillo que hemos valorado en una jornada y media aproximadamente, que vamos a ofrecer a todos nuestros clientes y lo que os decía antes, pretende dar una foto del estado en el que se encuentra la empresa y unas recomendaciones para mejorar esa situación. Ahora bien, vamos ahora a mencionar las soluciones de Microsoft que ayudan a cumplir con la normativa GDPR. Estas soluciones son, en primer lugar, tenemos el Office 365, que es la solución de productividad empresarial que Microsoft tiene y que nos va a ayudar a cumplir con los requisitos de seguridad de los datos que manejan los usuarios. Es decir, en lugar de tener un servidor de correo electrónico en la empresa, vamos a poder contar con un servidor de correo en cloud con el Exchange Online que garantice y tenga los registros de todo el acceso a los datos que hace cada uno de los usuarios en sus equipos. Además, vamos a tener que garantizar los requisitos de seguridad de los puestos de trabajo y para ello vamos a contar con Windows 10. Vamos a contar con la suite de seguridad de Enterprise Mobility Suite, que es una suite que nos va a facilitar el cumplimiento del acceso a la información desde cualquier dispositivo que manejen nuestros usuarios. Pero también vamos a tener que acceder a la parte de servidor, ¿vale? Hasta ahora solo hemos hablado de acceso de datos y uso de personas, pero ahora vamos a ver dónde residen esos datos. Esos datos van a residir principalmente en servidores Windows y en servidores de base de datos, ¿no? Tenemos que saber que los Windows Server por debajo de la 2012, salvo alguna excepción que es de Windows 2008 R2, creo, no cumplen los nuevos requisitos de protección de GDPR, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener que evaluar la actualización de nuestros servidores y nuestros sistemas operativos también. No solo a nivel de usuario pasando a Windows 10, sino también a nivel de servidor pasando a Windows Server 2012 en adelante. E incluso si utilizamos SQL Server, vamos a tener que definir políticas de acceso a los datos de sistemas de gestión que estén apoyados sobre ese sistema de base de datos, sobre SQL Server. Y finalmente, con soluciones de Azure, vamos a poder, por un lado, proteger el acceso indeseado a los sistemas, a los datos de sistema. Podemos mantener sistemas de copias de seguridad fuera de nuestras oficinas, pero de una manera totalmente segura. Muy bien, este es el ecosistema de servicios, ¿vale?
todo lo que incluye cada uno de ellos que os estaba nombrando. Por tema de tiempo no voy a poder entrar en cada uno de ellos, pero aquí os veis al completo y si necesitáis información detallada nos podéis contactar y un comercial de Aitana se pondrá en contacto con vosotros para ayudaros. Entonces, en donde sí voy a entrar un poco más en detalle es en una de las soluciones que Microsoft ha lanzado al mercado para facilitar el cumplimiento del GDPR, ¿vale? Estaríamos hablando del paquete Microsoft 365, que seguramente ya habéis oído hablar bastante del Office 365 y quizás habéis oído hablar un poco menos del Microsoft 365. Este lo que es un conjunto de soluciones que incluyen Office 365, Windows 10, que es el sistema operativo en modalidad de pago por uso, y la suite de Enterprise Mobility Security, que sería la parte de seguridad y control de acceso y control de movimiento de datos dentro de cualquiera de nuestros sistemas de dispositivos móviles, ¿vale? Esta suite va a contener estos 3 productos y con los servicios que vamos a poder configurar desde la suite de movilidad, vamos a facilitar la administración centralizada de los dispositivos que manejen nuestros usuarios, incluso configurando los controles de acceso a Wi-Fi, configurando la seguridad de acceso al correo o a determinadas aplicaciones o el control de navegación en determinadas páginas web o en determinados entornos, en fin. Es decir, que con Microsoft 365 vamos a tener resuelta la parte de ofimática y productividad con el Office 365, resuelta la parte de nuestro servidor de correo electrónico y gestión de calendarios con el Exchange Online. Vamos a tener resuelta la gestión de almacenamiento y compartición de archivos con herramientas de almacenamiento como OneDrive, el control de acceso y protección de los datos, protegiendo los datos empresariales tanto de dispositivos personales como de dispositivos de servidor y todo ello apoyándonos en Windows 10, apoyándonos en Windows Server y facilitando la protección de nuestros equipos contra virus, malware, espías, etcétera. Además, desde una herramienta de administración que va a facilitar a los equipos IT la gestión de los usuarios y de los equipos y todo ello con una garantía de Microsoft de un 99% de cumplimiento de la normativa, ¿vale? En detalle, lo que nos vamos a encontrar es que si compramos la suite Office 365, que Office 365 Business Premium, que es la más común con la suite, la más común que adquieren las empresas, si las comparamos con la Microsoft 365, veríamos que estamos pasando de pagar $10.50 a $16.90 por usuario mes. Y que nos vamos a encontrar con toda la parte cubierta de Office 365, pero agregaríamos también toda la funcionalidad de administración de dispositivos de seguridad. Y en este caso, cuando hablamos de Business Premium, estaríamos hablando de empresas de hasta 300 puestos de trabajo informáticos, ¿vale? En el caso de que necesitáramos más de 300, tendríamos que pasar a la Suite Premium. Business Premium es una y la Suite Premium es otra, ¿vale? Que nos va a dar puestos de trabajo ilimitados. Pero bueno, ya aquí el coste pasaría de $16.90 a un poco más de 20 euros por usuario mes. Muy bien, si nos centramos en la parte más desconocida de Microsoft 365, que sería la suite de Enterprise Mobility and Security, que nos va a cubrir estos 5 aspectos que aparecen aquí, ¿vale? Y además, hay que resaltar esto, es el eje que más nos va a ayudar en el cumplimiento del GDPR, porque por un lado nos va a permitir controlar la identidad y el acceso en la nube, es decir, que definir las políticas de acceso de nuestros usuarios a través de navegador a los datos y a las aplicaciones a las que tienen acceso,
Basar esa seguridad y política en la identificación de usuarios, gestionar y administrar el acceso desde los equipos móviles, proteger la información y, por tanto, proteger la pérdida o el robo de datos, incluso trabajar con equipos virtualizados. Si entramos más en detalle en alguna de las soluciones que nos va a permitir y alguna de las cosas que vamos a poder hacer con esta nueva solución de Microsoft 365 y en particular con Office 365, nos encontramos con que nos va a ayudar a prevenir la pérdida de datos. Y lo hace entrando a la consola del Office 365 en la ventana de Security and Compliance, ¿vale? Ahí dentro nos vamos a encontrar una suite completa que nos va a ayudar a prevenir la pérdida de datos. Por ejemplo, a través de informes vamos a poder identificar qué información se está manejando por cada usuario, vamos a poder marcar políticas para evitar el intercambio de determinados datos entre determinados usuarios, vamos a poder controlar el acceso desde el escritorio con las soluciones de ofimática a determinada información o a determinados datos. Vamos a poner en marcha políticas de copia o retención de cierta información para que en caso de borrado accidental de la información podamos recuperar esta información y además vamos a poder obtener una serie de informes centralizados de cómo se están aplicando o respetando las políticas que la compañía pone para proteger los datos, el acceso indeseado a esos datos o el movimiento desde entornos web o entornos móviles. Si hablamos de administración de dispositivos, nos encontramos con que podemos definir directivas de seguridad de los dispositivos que tienen nuestros usuarios y desde la consola del Office 365 para poder proteger y administrar como desde un iPhone o desde un iPad o desde soluciones con Android, los usuarios, los teléfonos, los tablets, pueden hacer o no determinadas cosas. E incluso vamos a poder gestionar el borrado en remoto de determinados dispositivos. O cuando, por ejemplo, nos roben el móvil, porque va a haber ese móvil, con ese móvil voy a poder acceder a documentos compartidos de la compañía, ¿vale? Y cuando hablamos de gobernar datos, vamos a poder manejar desde Office 365, desde la parte de DLP de Security and Compliance, vamos a poder configurar cómo queremos que se archiven nuestros documentos, cuánto tiempo queremos conservar el contenido de cierta información. Vamos a poder restringir, por ejemplo, el acceso a determinados datos o carpetas, ya sea por localización, por ejemplo. Es decir, vamos a poder definir que los ficheros que se comparten solo se comparten con un equipo en concreto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Los ficheros que yo vaya a compartir solo los compartiré con mi equipo que esté conectado desde la red de Barcelona. O voy a permitir que esa información esté disponible solo una semana. O que esa información va a estar disponible para todos los equipos durante un tiempo y desde un sitio. Y solo para el resto de personas desde otro sitio y durante un tiempo determinado. O sea que podré poner varias reglas. Es decir, que esto va a poder gestionar y gobernar de manera real, de verdad, cómo queremos que se utilicen los datos para nuestros usuarios. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Resumiendo, hemos podido ver de qué trata el GDPR, cuáles son las sanciones que podemos recibir por el incumplimiento de la norma, cómo podemos ayudar desde Aitana a cumplir y cómo las soluciones de Microsoft ayudan al cumplimiento de esta norma. Perdón. Ahora paso el testigo a Mila para empezar con la ronda de preguntas. Mila. Sí, Amparo, nada, muchas gracias por tu presentación.
Y como dice Amparo, vamos a abrir el turno de preguntas, pero antes, bueno, pues os recuerdo que podéis enviarnos vuestras dudas al correo electrónico de Aitana, que es mkt@aitana.es, o a través de esta plataforma de GoToWebinar, ¿de acuerdo? Nos han llegado las primeras preguntas, así que, si te parece, empezamos por orden. La primera nos la ha hecho Miriam y nos dice, ¿en cuánto tiempo se puede implantar la solución que ofrece Aitana? Ok, todo depende de la empresa, del cliente, de la empresa cliente, ¿vale? El estudio o análisis que nosotros hacemos podría tardar una semana. Si bien son 2 o 3 horas que vamos a estar in situ con el cliente pasando el cuestionario, luego necesitamos unos días para poder montar el informe con recomendaciones y con resultados y recomendaciones, ¿vale? Y luego habría que definir las políticas o procedimientos para asegurar el cumplimiento de las normativas, ¿no? Y eso puede tardar un mes, por ejemplo. Y luego ponerlas en marcha va a depender también de la empresa, de cómo tenga los sistemas, si tienen que corregir usuarios, etcétera. Ok. Vale, Enrique nos dice, ¿cómo podemos, dice que tienen ERP, dice Dynamics NAV, dice, ¿cómo podemos adaptar nuestro ERP para el cumplimiento del GDPR? Vale, será necesario modificar los sistemas sobre los que se apoya el ERP, el Navision, ¿vale? Los niveles de seguridad de los usuarios que acceden al ERP. Y lo primero que hay que hacer es actualizar el servidor. Lo que os decía anteriormente, Windows Server anterior a 2012 no cumple con el GDPR, ¿vale? A excepción del Windows 2008 R2. ¿Vale? Entonces, lo primero sería actualizar el servidor. Luego, la gestión de usuarios y permisos de nuestro ERP debe cumplir con todos los requisitos y garantizar que nadie tenga acceso a lo que no le corresponde. Y bueno, garantizar que la base de datos cumple con los requisitos de seguridad. Ok, Amparo. ¿Hola? Sí, sí, es que me había muteado, vale. A ver, vale, Miriam nos da las gracias por la respuesta, dice que ha quedado claro. Nada, perfecto, Miriam, gracias por asistir. Y vale, Francisco nos dice que temen, bueno, que se está hablando mucho de ciberataques y demás, y qué deben hacer si detectan que alguien está intentando robar datos como está sucediendo en la actualidad. Vale. Cuando se sospeche la fuga de datos, se debe notificar en menos de 48 horas este ataque a nuestros datos, y en la notificación se debe especificar a qué tipo de datos se están refiriendo, ¿vale? Y se pone en marcha el procedimiento que tenga cada empresa para proteger esos datos. Lo más importante, que en menos de 48 horas se debe notificar, ¿vale? Vale, ok. Perfecto. Vale, Ángela nos dice, vale, creo que esto ya lo has comentado. Dice, ¿qué versiones de Windows Server cumplen el GDPR y qué versiones de SQL soportan la normativa del GDPR? Vale, las de Windows, pues ya lo he dicho, a partir del 2012, con excepción de la de 2008 R2, y las versiones de SQL que soportan el GDPR son a partir del SQL 2012 también. Entendido. También, ojo, hay que tener en cuenta que no solamente cuenta la versión del software, ¿vale? Sino que también el uso y la configuración de la herramienta. Vale. Vale, vale, vamos a ver. David nos dice buenos días. Nada, buenos días también a ti, David. Nos da las gracias por la exposición y nos pregunta, dice, hasta ahora las personas podían ejercitar sus derechos enviando una carta a las empresas que tenían sus datos.
y nos dice, ¿queréis decir que ahora estas personas podrán acceder directamente a los CRM de las empresas a las que ceden los datos? Nos dice, por ejemplo, dice, ¿os referís a tener un rol externo en los CRM para solo acceso y edición de algunos registros y datos? Eso, ¿y datos? Vale, David, esto te lo vamos a ampliar mucho más porque es una pregunta que ya por tiempo no podemos responder, pero te la vamos a responder por email mucho más detallada, ¿vale? Ok, pues nada, David, lo dicho, nos ponemos en contacto contigo, ¿de acuerdo? A través de correo electrónico o a través, si nos has dejado un número de teléfono en la inscripción, nos ponemos en contacto contigo y te respondemos a la pregunta, ¿de acuerdo? Nada, gracias, David. Vale, Miguel nos pregunta, dice, buenos días. Para NAP 2000, eso no sé si lo sabrás tú, Amparo, o lo sabrá mejor un técnico. Dice, buenos días, para NAP 2016, ¿liberarán algún CU que tendrá alguna herramienta para gestionar GDPR? También la respondemos por vía email porque esto sí que no lo tengo muy claro. Esto sí ya tendría que ver comentarlo con algún técnico. Sí, esto hablaremos, lo que decía, esto hablaremos con alguno de los directores técnicos que tenemos en Aitana, a ver si ellos, bueno, ellos están mucho más enterados de las CU que saca Microsoft. De todas formas, bueno, desde marketing no tenemos constancia de que vayan a sacar nada relativo al GDPR, aparte de lo que ya ha mencionado Amparo en el webinar, pero bueno, de todas formas, Miguel, lo he dicho, lo preguntamos a nuestros directores técnicos y nos ponemos en contacto contigo para darte, bueno, pues una respuesta afirmativa o negativa, no te lo podemos confirmar ahora. ¿De acuerdo? Bueno, y pues poco más. Parece que no hay más preguntas, no veo más. Bueno, en cualquier caso, siempre os lo decimos, estamos a vuestra disposición en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y también tenemos canal de YouTube en el que, bueno, colgaremos el vídeo de este webinar como lo hacemos siempre. Si os queréis suscribir a nuestro canal, bueno, pues podéis hacerlo, así os llegará directamente, si no os enteráis de alguno de los webinarios que hacemos, pues os llegará directamente una notificación con que hemos colgado un vídeo y podréis verlo sin problema. También podemos resolver vuestras dudas a través de nuestro correo electrónico mkt@itana.es o de nuestro número de teléfono 902 500 358. Las preguntas que han quedado por responder, no os preocupéis, que todas las responderemos, nos pondremos en contacto con vosotros, como le hemos dicho a David, bien a través del correo electrónico o bien a través de, si nos habéis dejado un número de teléfono, o bien a través de teléfono, ¿vale? La persona específica de las preguntas que nos habéis hecho, bueno, pues se pondrá en contacto con vosotros y os resolverá todas las dudas. De nuevo, gracias a todos por asistir a un nuevo seminario online de Aitana. Y os invito a que asistáis también al del próximo martes, en el que hablaremos, como ya os he comentado, de producción en el ERP Sage Enterprise Management. Nada más por mi parte, buenos días a todos y nos oímos el próximo martes. Hasta pronto.